Bienvenidos a un nuevo video de institutodelinglés.com. En esta ocasión aprenderemos el uso de la WH pregunta más el auxiliar will, o sea, cómo hacer preguntas ocupando el futuro simple en inglés. Entonces, recomendamos a los que no han visto el video del uso del will hacer clic en el video que aparece en pantalla para que nos quede mucho más claro. Y recordemos que la forma interrogativa del futuro simple, nosotros ubicamos primero el will, luego el pronombre y luego el complemento. Acá es exactamente lo mismo, sino que agregamos una WH pregunta, luego el uso del will, luego el pronombre y luego el verbo. WH pregunta al principio de la oración antes del auxiliar. Recordemos que la forma interrogativa lleva el auxiliar al principio, pero si queremos agregar la WH preguntas, tenemos que ubicarla al principio de la oración, o sea, antes del will. Por ejemplo, where will you go? ¿Dónde irás tú? Where will you go? Let's check another example. What will you eat? What will you eat? ¿Qué comerás tú? Recordemos que el will conjuga el verbo en futuro. Entonces dice, ¿qué comerás tú? De nuevo, WH pregunta al principio, el auxiliar will, pronombre y luego verbo. What will he cook? What will he cook? ¿Qué cocinará él? What will he cook? WH pregunta, el uso del will, luego el pronombre y luego el verbo, conjugado en futuro porque tenemos un will. When will they finish? ¿Cuándo terminarán ellos? When will they finish? De nuevo, when, WH pregunta, will, pronombre, acá el pronombre luego they, and then finish. When will they finish? Where will you study? ¿Dónde estudiarás tú? Where will you study? ¿Dónde estudiarás tú? Where will you study? Bien, para más información material puede visitar nuestra web www.institutodelinglés.com o escribirnos a nuestro mail institutodelinglés@gmail.com. Espero que les haya gustado el video y por supuesto que lo invitamos a seguir viendo videos y practicar ejercicios gramaticales, pronunciación, que puede encontrar en nuestro canal de YouTube. So, bye guys.